Cristo Jesús murió por tus pecados para que ya tú no tuvieses que morir en tus pecados. Mas si tú no crees que Cristo murió por tus pecados, entonces tú morirás en tus pecados. Que tú mueras en tus pecados significa que tu alma, cuando sea desnudada de tu cuerpo, tu alma estará vinculada a todos los pecados que cometió tu alma, y así tu alma irá a parar a la eternidad. En lo específico, a un lugar que se llama el infierno, que es una antesala en tormentos en espera del juicio ante el gran trono blanco. En ese juicio no hay salvación. En el juicio ante el gran trono blanco solamente hay condenación. Allí irán a parar las almas que nunca creyeron que Cristo murió por sus pecados. En Ezequiel 18:4, Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Y Dios Padre envió a Dios Hijo a morir por tus pecados. En 1 de Pedro 2:24, el apóstol escribe, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. En Isaías capítulo 53, versículo 6, leemos, Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces Cristo en la cruz del Calvario murió por tus pecados. ¿Lo crees? ¿Lo has creído? Cristo ha sido, es y será absolutamente santo. Cristo jamás cometió un solo pecado, mas Cristo murió por tus pecados. No por los pecados de Él, porque Él jamás cometió un pecado. Cristo murió por tus pecados, para que tú ya no tuvieses que morir en tus pecados. Mas Cristo advierte solemnemente a los que no creen que Cristo murió por sus pecados. Y dice en Juan 8:24, por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El pecado o los pecados se pagan única y exclusivamente con la muerte del alma que ha cometido él o los pecados. Y Cristo murió por tus pecados, para que tú ya no tuvieses que morir en tus pecados. Dios ha dicho en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Mas Cristo cargó todos tus pecados en su cuerpo, sobre el madero, y Él los pagó con su propia muerte. Cristo murió por tus pecados. ¿Lo has creído? Creerlo te deja salvo. No creerlo te condena. Cristo advierte solemnemente en Juan 8:24, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Que tú mueras en tus pecados, una vez más, significa que cuando tú enfrentes la muerte física y tu alma sea desnudada, separada de tu cuerpo, tu alma estará vinculada a todos los pecados que cometió tu alma, mientras tu alma estaba incorporada en el cuerpo. Todos los pecados que cometiste en vida física, y tu alma, así, en ese estado, irá a parar a la eternidad. Eso es que tú mueras en tus pecados. Y Dios ya lo ha dicho, el alma que pecare, esa morirá, la muerte del alma. La ley demanda la muerte del alma que ha cometido él o los pecados. Pero si tú le crees a Dios, que ha dicho que Él, Dios Padre, envió a su Hijo, Dios Hijo, a morir por tus pecados, que Dios Hijo cargó todos tus pecados en su cuerpo, sobre el madero de la cruz del Calvario, y Él los pagó todos, muriendo por tus pecados. Cristo murió por tus pecados. ¿Lo has creído ya? Creerlo te hace salvo. Te deja totalmente exonerado de que tú mueras en tus pecados. ¿Por qué? Porque has creído la verdad, la palabra del Evangelio, la palabra de verdad, que dice que Cristo murió por tus pecados. Ningún pecado quedará impune,
Ninguno. O los pecados de tu alma los pagará tu alma siendo muerta, o tu alma quedará exenta de morir por los pecados de tu alma, creyendo que Cristo murió por tus pecados. El Evangelio es el anuncio de parte de Dios que dice que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Lo has creído? ¿Has creído que Cristo murió por tus pecados? Si tú no crees que Cristo murió por tus pecados, le estás haciendo a Dios mentiroso, porque Dios dice que Cristo, su Hijo, fue enviado para morir por tus pecados, para de esa forma dejarte a ti totalmente salvo, exonerado de que tú mueras en tus pecados. Porque los pecados se pagan con la muerte del alma que ha cometido él o los pecados. De manera que los pecados de tu alma los pagará tu alma, y eso significa que tu alma tiene que morir, porque así se pagan los pecados, con la muerte del alma que ha cometido los pecados, o tú quedarás totalmente salvo, exento de toda condena debida a tus pecados, a los pecados de tu alma, siendo librada tu alma de la muerte, creyendo la verdad de Dios, que dice que Cristo murió por tus pecados, que Cristo murió en vez de ti, en lugar tuyo, para que tú ya no tengas que morir por tus pecados. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es tu fe? Los pecados del alma no se pagan con guardar santidad, dejar de pecar. No, los pecados se pagan con la muerte del alma. O los pecados de tu alma los paga tu alma, o tú quedas exento creyendo que Cristo murió en vez de ti, que Cristo murió por tus pecados. Creerlo te hace salvo. Esa es la verdad de Dios, que anuncia que Cristo murió por tus pecados. Este es el Evangelio de salvación. Creer en el Evangelio, que es el anuncio de que Cristo murió por tus pecados, te deja a ti salvo, exonerado. Mas si tú no crees que Cristo murió por tus pecados, tú serás condenado. Si tú crees que Cristo murió por tus pecados, serás totalmente justificados por tu fe. Dios les está tomando en cuenta a todos los hombres su fe, que crean que Cristo murió por sus pecados. Los pecados del alma no quedan impunes. Alguien paga los pecados del alma. En primera instancia los paga el alma que los ha cometido. Pero vino Cristo, y Cristo vino a morir por tus pecados, mis pecados y los pecados de todos nosotros. Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Buenas noticias. Esas buenas noticias son que el Dios del cielo envió a su Hijo, Dios Hijo, a sustituirte a ti en la cruz del Calvario, poniéndose Él en lugar de ti, cargando todos tus pecados y Él muriendo por tus pecados. ¿Lo has creído? Creerlo te hace salvo, y no creerlo te condena. Todo lo demás es religión. Religión es el intento humano para relegarse con Dios por medio de sus propios méritos. Dios Padre hizo por medio de Dios Hijo en la cruz del Calvario la expiación total de nuestros pecados. Él los pagó todos, Cristo Jesús, con su propia muerte. El pecado es un delito, una infracción a la ley moral de Dios, que tiene una única y sola sentencia y condena, la muerte del alma que ha cometido él o los pecados. Y Cristo en la cruz del Calvario, en su cuerpo, cargó todos tus pecados, y Él los pagó con su muerte, muriendo por tus pecados. Cristo jamás cometió un solo pecado. Entonces, ¿por qué murió Cristo? Murió por tus pecados. ¿Lo has creído? Creerlo a ti te hace salvo por medio de la fe. Dios toma en cuenta tu fe. Que tú creas lo que su Hijo, Dios Padre, está tomando en cuenta tu fe. Que tú creas que Dios Hijo en la cruz del Calvario murió en lugar de ti. Murió por tus pecados. Es el pecado cometido por tu alma la que condena a tu alma a la muerte. Y no hay nada en lo absoluto que tú le puedas presentar a Dios para que Dios te deje exento de la condena por los pecados o el pecado de tu alma. Nada. Solamente que tú creas lo que Dios hizo por ti cuando tú estás espiritualmente muerto por haber pecado. Que tú creas que Cristo murió por tus pecados. Creerlo te deja exonerado, te salva.
No creerlo te condena. Cristo, una vez resucitado, comisionó a todos sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que en él creyere será salvo, y el que no será condenado. El Evangelio es la buena nueva que dice que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo murió por tus pecados y mis pecados. ¿Has creído ya que Cristo murió por tus pecados? ¿Para que tú ya no tuvieses que morir en tus pecados? Alguien debe pagar por los pecados, o los pecados tuyos de tu alma los paga tu alma, o tu alma queda exenta creyendo tú que Cristo murió por tus pecados. Cristo dijo: todo aquel que creyere que yo morí por sus pecados es salvo, y todo aquel que no creyere que yo morí por sus pecados es condenado. En Juan 3:18 el Señor dice: el que en él cree, y Cristo estaba hablando acerca de sí mismo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La condenación es por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No es porque tú seas malo, pecador, no, sino por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese nombre es tu Salvador, el que por ti murió en la cruz del Calvario. Si tú lo crees, eres salvo. Si tú no lo crees, eres condenado. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro. El pecado del alma se paga con la muerte del alma. Mas Cristo murió por tus pecados para que ya tú no tengas que morir en tus pecados, para que tu alma ya no esté vinculada a los pecados de tu alma. Porque Cristo lo que hizo en la cruz es morir por tus pecados, para que tú ya no tengas que morir en tus pecados. Cristo dice que Él murió por ti, que Él te salvó en la cruz, que Él cargó todos tus pecados en su cuerpo y Él los pagó con su muerte. De manera que tú ya no tienes que morir en tus pecados, porque Cristo murió por tus pecados. ¿Lo has creído? Es por eso que Cristo advierte solemnemente diciendo: por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En otras palabras, Cristo está diciendo: si no creéis que yo ya te salvé en la cruz, que yo morí por tus pecados, entonces en vuestros pecados moriréis. No mueras en tus pecados. Antes cree, antes de morir, antes de que tu alma sea desvinculada de tu cuerpo, desnudada de tu cuerpo, separada de tu cuerpo, antes de que tu alma sea separada de tu cuerpo, cree que Cristo murió por tus pecados. Esa fe tuya te hace salvo. Dios toma en cuenta tu fe y tú eres justificado por la fe. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe,